Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer lo que es el seminario de transferencia horizontal de genes y estabilidad genómica. La expositora es Brenda Alba Guzmán, mi persona. A continuación podemos observar dos bacterias de Vibrio cólera responsables de la enfermedad del cólera. A la izquierda parece que no ocurre nada, pero la imagen derecha coloreada mediante fluorescencia revela un extraño tentáculo que surge de uno de los microorganismos, el cual recoge un fragmento y lo absorbe. ¿Pero qué está sucediendo realmente? Pues la bacteria ha desplegado su pilus, un fragmento conectado a su membrana citoplasmática, y lo que ha hecho ha sido atrapar el fragmento de una bacteria muerta y a devorarlo. Mediante esta estrategia, la bacteria absorbe el ADN de otras bacterias y lo incorpora en sus habilidades. Es por eso de que sucede la resistencia a los antibióticos. A continuación voy a exponer lo que es dinamismo de los genomas bacterianos. Aunque las bacterias se reproducen por fisión binaria, el cual es un proceso asexual que no deja descendencia diferente a la célula madre, más allá de las mutaciones puntuales que pudieran ocurrir durante la replicación del ADN, estas poseen mecanismos para lograr la variabilidad genética que necesitan tanto para adaptarse a un entorno cambiante como para lograr la diversidad genética en el proceso de especiación bacteriana. Existen varios mecanismos que determinan la adquisición de nuevos genes en los genomas bacterianos, entre ellos las mutaciones, la duplicación de genes, la recombinación homóloga, la recombinación no homóloga y la recombinación sitio específico. La transferencia horizontal de genes comprende varios mecanismos que permiten la captación de nuevos genes, dando lugar a la transformación de genomas extraordinariamente heterogéneos y dinámicos. Para que el nuevo gen pueda ser adquirido, es necesario que se inserte en un genoma bacteriano y se exprese. En realidad, la gran mayoría de las bacterias están modificando sus genomas constantemente, a través de estos procesos descritos anteriormente. Pero no todo el ADN nuevo puede ser adquirido y mantenido. La gran mayoría de los genes que se adquieren son eliminados o deletados o digeridos por enzimas de restricción y utilizados muchas veces como nutrientes por la célula receptora. La transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes es de largo tiempo conocida la tendencia de muchos organismos de intercambiar genes con otras especies. El ejemplo más común es el intercambio genético entre distintos grupos bacterianos. Las bacterias han obtenido una fracción significativa de su diversidad genética a través de la adquisición de secuencias de genes de otras bacterias alejadas filogenéticamente. La transferencia horizontal de genes produce genomas extraordinariamente heterogéneos y dinámicos, en los que las cantidades importantes de ADN son incorporadas y eliminadas del cromosoma. Las transferencias laterales han cambiado, por tanto, la ecología, la patogenicidad de las especies bacterianas, promoviendo la diversificación y especiación microbiana. Por medio de la transferencia horizontal de genes, las bacterias son capaces de adquirir resistencia a diferentes antibióticos, capacidades virulentas y diferentes propiedades metabólicas que le permiten explorar nuevos hábitats. Por supuesto, las secuencias nuevas adquiridas son más útiles cuando están coordinadas con el resto del genoma anfitrión. La transferencia horizontal de genes. La adquisición de genes a través de la transferencia de genes proporciona una nueva información genética de microorganismos que les permite sobrevivir a los cambios del entorno. La transferencia horizontal genética o transferencia lateral de genes es el evento por el cual un organismo adquiere material genético de otra célula que no es su progenitor.
Bien. ¿Cómo se identifica un evento de transferencia horizontal genética? Existen varios métodos para saber si un gen es producto de la transferencia horizontal genética, siendo el más usado la construcción de dos árboles filogenéticos, uno realizado por el gen de ARN16S y el segundo filogenético árbol se construye con el gen incógnita. Si hay un corrimiento en la rama del segundo árbol, eso nos indica que el gen en cuestión proviene de otra especie. El genoma core y el genoma flexible o accesorio. A partir de la observación de una inconmensurable diversidad y abundancia de repertorio génico en los genomas secuenciados, inclusive al considerar bacterias de una misma especie, se ha desarrollado el concepto de pangenoma, el cual corresponde al total de elementos genéticos que componen el genoma de una especie. El pangenoma se considera que consta de dos partes. El genoma core, constituido por los genes representantes en todos los individuos de la especie, y el genoma flexible o accesorio, el cual puede estar presente en un solo organismo de una especie. Mientras que el genoma core puede ser base de una taxonomía, el genoma flexible le otorga a las bacterias características adaptativas excepcionales. Mecanismos de la transferencia horizontal genética. Se reconocen 5 eventos involucrados en la transferencia horizontal genética: la teoría endosimbiótica, la función de células, la transformación, la conjugación y la traducción. Estos tres últimos son eventos característicos de las bacterias. La teoría endosimbiótica describe una serie de pasos en las cuales unas células procariotas, ya sean eubacterias o arqueas, se convierten en células nucleadas constituyentes de todas las pluricelulares mediante incorporaciones simbiogenéticas. La fusión celular. Este mecanismo es propuesto entre las arqueas y entre arqueas y bacterias, dando lugar al pasaje de ADN de una célula a otra. Actualmente hay evidencia del intercambio de información entre estos dos dominios, en particular entre organismos que comparten el mismo nicho ecológico. La transformación. En la transformación, las bacterias receptoras aceptan moléculas desnudas de ADN que penetran por sus paredes del medio externo. El ADN que se incorpora puede ser simple o de doble cadena, incluyendo plásmidos completos que pueden ser captados e introducidos a la célula receptora por un sistema de secreción de tipo 4. Estos eventos ocurren de forma natural cuando las bacterias receptoras comparten su ecosistema con una población de bacterias donadoras que muere y cuyo cromosomas y un plásmido se fragmentan. También en el laboratorio puede forzarse la competencia mediante cambios en la concentración del calcio medio. Esta técnica suele emplearse para introducir en una bacteria receptora plásmidos y en la base de las técnicas utilizadas es la base de las técnicas utilizadas en ingeniería genética. Esta técnica requiere de 3 pasos. Competencia. La célula tiene que estar en un estado de competencia, es decir, tiene que estar dispuesta a catar el ADN. Esto ocurre sobre todo en las situaciones de estrés. Incorporación, el segundo paso, y el tercer paso es integración. Si no se integra en el cromosoma de la bacteria, no puede expresarse. La transducción. En la traducción, son los bacteriófagos los que llevan un fragmento del ADN de una bacteria donadora hasta el citoplasma de la receptora. Para infectarlas, inyectan su ADN en el citoplasma, dejando fuera la cápside del fago. Para producir su progenie, los fagos detienen la replicación de la bacteria, cuyo ADN comienza a degradarse. Replican el ADN del virus y traducen la información precisa para sintetizar nuevas cápsides que se ensamblan rodeando a las copias del ADN fágico. Para liberar los nuevos bacteriófagos, lisan las bacterias infectadas. El acercamiento entre cualquier gen de las bacterias donadoras tiene alguna probabilidad de ser traducido y posteriormente recombinado a través de este proceso que se denomina traducción generalizada. Los bacteriófagos que son capaces de circular e integrar su ADN en el cromosoma de la bacteria infectada, iniciando así un ciclo lisogénico en el que no hay lisis ni se producen nuevas partículas víricas.
pero el genoma del virus se reproduce junto a la bacteria a la que puede proporcionar nuevos factores de virulencia. El proceso en todo caso es reversible y de tiempo en tiempo el virus se libera el cromosoma e inicia un ciclo lítico. Este proceso también hay errores y a veces el genoma del fago lisogénico arrastra consigo alguno de los genes bacterianos adyacentes a su punto de integración, que siempre es el mismo. Por eso los fagos así generados transducen con alta probabilidad estos genes adyacentes y no otros a través de lo que se denomina transducción especializada. Conjugación. La conjugación se da cuando dos bacterias tienen que tener contacto físico entre la bacteria donadora de ADN y la receptora. La capacidad de donar la proporciona el poseer un plásmido conjugativo que también se denomina factor de fertilidad o plásmido sexual. El acercamiento entre dos bacterias se da a través de los pilis sexuales codificados por el plásmido conjugativo. Las bacterias que lo poseen sintetizan de 2 o 3 pili, que son adhesivas fímbricas. Todavía no cambia la diapositiva, disculpen. Listo, ya cambió. Como les decía, entonces las bacterias que poseen sintetizan 2 o 3 pilis, que son adhesinas fímbricas, con las que contactan con bacterias receptoras y se acercan a ellas. Entonces el plásmido conjugativo se rompe por un lugar fijo, que es llamado el origen de transferencia u ORIT, y una de sus cadenas pasa a través del puente citoplasmático creado por el SCT4. La conjugación convierte a la bacteria receptora a su vez en donadora, lo que incrementa la diseminación del plásmido, y puede ocurrir entre bacterias de la misma o diferentes especies relacionadas. Por eso, cuando los genes que proporcionan resistencia a los antibióticos están en plásmidos conjugativos, en el caso de la estabilidad genómica. El mantenimiento de la estabilidad genómica depende de gran medida de la replicación fiel del ADN. Sin embargo, el daño continuo que sufren los genomas por agentes genotóxicos han hecho necesario la emergencia de mecanismos de reparación que prevengan los efectos deleterios que la permanencia de dichas lesiones podría causar. Como ya lo había dicho antes, la integridad del genoma de todos los organismos está constantemente amenazada por errores durante la replicación del ADN, ya sean mutagénos, endógenos y exógenos. Para evitar estos errores y daños conduzcan a la mutagénesis o la letalidad, las células han evolucionado múltiples sistemas de reparación de ADN. Los estudios a nivel molecular han ayudado a identificar los mecanismos responsables del mantenimiento de la información genética en las bacterias, como es mediante el análisis de las propiedades enzimáticas de proteínas de reparación de bacterias modelo como la gram positiva Bacillus subtilis, cuyas células vegetativas y esporas están expuestas a condiciones medioambientales extremas. Las bacterias tienen muchos mecanismos para controlar la expresión de sus miles de genes, con el cual logran que el producto de un gen determinado solo se sintetice cuando es necesario y en lo posible en la cantidad óptima. Esto les confiere una importante capacidad de adaptación a cualquier cambio de concentración de nutrientes del medio en que habitan, activándose determinadas vías metabólicas solo cuando son necesarias. Así las bacterias evitan sintetizar enzimas cuando falta el sustrato correspondiente, pero siempre están preparadas para fabricarlas cuando aparece dicho sustrato en el entorno. Un importante mecanismo de regulación desarrollado por las bacterias se basa en la activación o desactivación de la transcripción de un grupo de genes cuyos productos tienen funciones relacionadas y que están organizadas en una región del genoma que permite regular su expresión. Esta forma de organización genética se denomina operón y le permite a la célula administrar en forma óptima sus reservas energéticas. Un operón consiste en un promotor sitio blanco de la regulación.
genes adyacentes que codifican cada una de las enzimas de una vía metabólica y una secuencia de determinación de la transcripción. Así, todos los genes constituyentes de un operón son transcritos de forma coordinada como ARN policitrónico, es decir, multigénico. Este tipo de mecanismo de regulación de transcripción se encuentra en muchas bacterias para diferentes vías metabólicas. Aquellos genes cuya expresión se encuentra bajo control positivo no serán transcritos excepto que esté presente una proteína activadora, que se une a una secuencia específica de ADN y ayuda a la ARN polimerasa en los pasos iniciales de la transcripción. Los operones pueden ser inducibles o reprimibles. El mecanismo de regulación por represión disminuye la síntesis de algunas enzimas cuando existen cantidades suficientes de los productos terminales de la vía metabólica correspondiente. Esto se denomina represión por producto final. Los metabolismos terminales son moléculas llamadas correpresoras. En la imagen A podemos ver un gen regulador, que es el del proceso de inducción, que codifica para una proteína represora en su estado activo que se une al operador, que está representado por la letra O, bloqueando la unión de la ARN polimerasa, el promotor, que está representado por la letra P. En presencia del inductor, la proteína represora es inactivada y el operador se encuentra disponible para el inicio de la transcripción. En la represión génica, que es la imagen B, el gen regulador codifica para una proteína represora en su estado inactivo. En ausencia de la molécula correpresora ocurre la transcripción. En presencia del correpresor, la proteína represora es activada para su unión del operador, bloqueando de este modo la transcripción. No solo la transcripción existe en regulación, también existe en la traducción y luego de ella. La velocidad de la traducción de las diferentes secuencias del ARN transcrito puede variar más de 1000 veces según el sitio de unión del ribosoma con el mensajero. Generalmente el control de la traducción se basa en la obstrucción del sitio de unión del ribosoma, ya sea por la unión de una proteína de ARN ribosómico en ese sitio o por el apareamiento de bases de este con otro fragmento del ARN. Este es el mecanismo usado para la regulación de síntesis de las proteínas ribosomales, cuyos genes también se encuentran organizados en operones. La regulación post-traduccional que la bacteria usa para inactivar enzimas innecesarias. Si bien existen mecanismos para suprimir la producción de enzimas cuando no son necesarias, hay que considerar que estas enzimas tienen una vida media relativamente larga y que en algunas ocasiones es más redituable energéticamente inactivar las enzimas de una vía biosintética que asumir el gasto de ATP correspondiente al funcionamiento de dicha vía cuando el producto está disponible en el medio. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés el tema. Espero que hayan podido comprender lo que he explicado. También voy a dejar mis preguntas para el foro y gracias por su tiempo.